Cuando se realizan compras, se activan distintos sistemas cerebrales que procesan la información para finalmente tomar la decisión de comprar o no. Este es un breve repaso de las principales regiones cerebrales involucradas en la neuroeconomía. La afectividad tiene un rol muy importante en el inicio del proceso de compra. Este involucra el sistema límbico, los ganglios basales y las zonas cercanas, pero particularmente es el núcleo accumbens el que integra y comanda la afectividad en relación a la conducta económica. La afectividad aporta el valor subjetivo que se le atribuyen a las cosas. Para construir este valor se integran recuerdos, la afinidad ideológica y el aprecio que se tiene por una marca por cualquiera sea la razón, además de otros aspectos emocionales. Estudios funcionales del cerebro demostraron que una persona al ver un producto por el cual se siente atraída por su aspecto subjetivo ven activada esta área. Esto excluyendo el aspecto económico, que es una variable que va por otro canal. Otro elemento que tiene un rol importante en el comportamiento de compra es la ínsula. Esta se ubica en lo profundo de la corteza y sirve como capa intermedia hacia el centro del cerebro. En este tópico, esta área se asocia a la sensibilidad del riesgo y la anticipación del peligro financiero y se activa particularmente para tomar decisiones de compra compleja que alteren la economía personal, actuando así como conducta de supervivencia y autopreservación. Estos aspectos afectivos procesados en la ínsula y el núcleo accumbens suben hacia la corteza prefrontal. Aquí hay dos regiones que tienen un rol clave en la conducta de compra. Por un lado, la corteza órbito-frontal, que se asocia al razonamiento económico monetario, activándose particularmente en el momento de evaluar el precio y si está dentro del rango que se está dispuesto a pagar en ese momento por ese producto. Esta área trabaja fuertemente frente a la presentación de ofertas, rebajas o promociones. Además, otra región central de la corteza prefrontal es la corteza ventromedial. Aquí confluye toda la información afectiva, económica, relacionada a los sentidos, los aspectos sociales, la memoria de largo plazo y la representación de sí mismo, entre otros. La actividad de esta corteza se correlaciona a la utilidad subjetiva que se le atribuye a cada bien, codificando un valor particular para los bienes según toda la información que se subió. De esta forma, un producto de una marca que generó un buen recuerdo en el pasado puede tener más valor que otro en la valoración interna. Las decisiones de compra más complejas que implican a la salud, la estética y la autoconservación se correlacionan a una actividad más fuerte de esta área, mientras que las compras más sencillas como la compra diaria son procesadas en la corteza orbitofrontal. Por su posición integradora, aquí se comanda el autocontrol, permitiendo suprimir la compra compulsiva en situación normal. Esta fue una pequeña selección de los principales sistemas involucrados en el comportamiento de compra, pero hay que considerar que muchas otras regiones participan de forma secundaria y aún hay conexiones que no están del todo claras. Espero que te haya sido de interés y gracias por ver.